Hola, bienvenidos a otro nuevo tutorial, unboxing. Hoy presentamos el nuevo amplificador de cascos de la marca Heritage Audio, el modelo OM. Es un amplificador que me interesa mucho porque tengo muchísimos cascos, muchísimos auriculares en mi estudio con diferentes impedancias. Entonces creo que es el primer amplificador de cascos que nos permite elegir qué impedancia tenemos en nuestros auriculares. Como sabemos, a mayor impedancia, mayor ganancia del amplificador de auriculares vamos a necesitar. Con este amplificador tenemos todos los beneficios que podemos encontrar en un amplificador de alta gama de auriculares, que ya iré contando a medida que pasemos el review. Vamos a hacer el unboxing, ver el cuento. Muy alta gama. Aquí tenemos el amplificador en sí mismo. Ahora les cuento de qué se trata. Y luego tenemos la fuente de alimentación. Bueno, bienvenidos al review de OM, amplificador de cascos de Heritage Audio. Y bueno, acá está el motivo por el cual estaba tan interesado en probarlo, ya que tengo todos estos auriculares abiertos de diferentes impedancias, empezando por los Beyerdynamic DT880 de 600 ohms, los Sennheiser HD600 de 300 ohms, los Beyerdynamic DT1990 de 250 ohms, igual que los DT990, luego los AKG K702 de 60 ohms y los Audyssey MM100 de 18 ohms. Tenemos toda la gama de diferentes impedancias con la que tenemos aquí en el amplificador de cascos. Voy a contarles un poquito de qué se trata, las entradas y las salidas, y las características que tiene este tremendo amplificador y mi experiencia. Vamos para allá. Muy bien, acá está el amplificador de auriculares, el OM. Vamos a contarles un poquito de qué se trata. Por detrás tenemos la entrada de la fuente de alimentación, el switch para encenderlo y apagarlo, la entrada balanceada con XLR, combo y jack, la entrada desbalanceada para, por ejemplo, un reproductor de vinilos, la antena de Bluetooth que ya viene conectada, y esto que lo hace único, muy importante, el through, que es que todo lo que entra por la entrada balanceada pasa directamente por el through. O sea, yo puedo enchufar mi salida de mi interface de audio a la entrada del amplificador de cascos y sacar a los altavoces por esta salida. Algo muy, muy, muy útil. Luego, parte delantera tenemos el volumen de salida, la salida de cascos de 3,5 milímetros y 6,5, súper útil para no tener que estar cambiando los adaptadores. Luego tenemos las diferentes impedancias que tenemos desde baja, 32, 50, 80, 350 y 600. Como comentaba antes, con mi colección de auriculares tengo todo este abanico de posibilidades muy interesantes que ahora les voy a contar mi experiencia. Y luego tenemos estas tres fuentes de entrada, que son el Bluetooth, que es para, por ejemplo, si quiero escuchar música desde mi teléfono o desde el ordenador o desde cualquier fuente que tenga Bluetooth. Luego la entrada balanceada y la entrada desbalanceada por aquí, por ejemplo, el reproductor de vinilos. ¿Qué lo hacen único a este aparato? Algo muy importante. Primero, esta opción del through, lo que entra sale, no cambia nada, ningún potenciómetro, ningún balance de aquí adelante. Lo que entra sale directamente por aquí, algo súper útil. Y lo bueno que tienen las impedancias, que lo estuve probando con detenimiento, es que no estoy atado a que si mi auricular tiene, por ejemplo, 250 ohms, tengo que usar 250 ohms. Cada una tiene su color, además de su volumen y su ganancia. Estuve probando, por ejemplo, auriculares de 250 ohms con 600 ohms y viceversa. Obviamente que tengo que darle mucho más volumen si estoy usando un auricular de 600 ohms en 250 ohms. Porque a más impedancia, más ganancia tengo que usar el aparato. Pero ¿qué pasaba? Sentía que había diferentes colores. Me pareció que yo puedo ir jugando con las impedancias, el volumen de salida, y voy viendo qué color me va dando cada una. No es muy diferente, pero sí que noto un cambio de brillo y de amplitud. ¿Qué pasó cuando lo probé por primera vez? Hacía mucho que no me pasaba de que un aparato me sacara una sonrisa. Y no lo digo por quedar bien, porque a mí no me pagan por hacer este review. Solamente doy mi opinión sincera. Hace mucho que no siento que algo me da alegría. Y esto me pasó con esto, que lo probé, comparé con mi salida de, por ejemplo, yo tengo la Carbon de Avid y noté una diferencia abismal, abismal. De hecho, esto cuesta lo que vale una interfaz de audio.
no la Carbon, pero una interface de gama media, cuesta lo que vale este amplificador de auriculares. ¿Qué sentí? Sentí que tiene una amplitud 3D increíble. Por ejemplo, las reverbs, los estéreos de la guitarra, de los teclados, de la batería, se ampliaban muchísimo al pasarlo por aquí. No notaba eso en cualquier otro. Tengo varios amplificadores de auriculares de estudio y no noté esa diferencia tan grande. Noté como que si el sonido fuera 3D y me llamó mucho la atención. Empecé a sentir que estaba, no sé, como si fuera una mesa analógica enchufado al auricular. Tengo ese recuerdo de cuando trabajaba en estudios con mesas analógicas. Bueno, otra cosa que me olvidé de contar, que esto tiene una entrada para apoyarlo en un pie de micro. Un detalle que se me ha olvidado. Ya no hay vuelta atrás. Una vez que pruebo un excelente amplificador de auriculares como este, ya no puedo volver a probar algo de gama media, de gama baja. Sé el provecho que le puedo sacar a mis auriculares. Ahí es donde siempre hablo de que un auricular es un porcentaje de lo bien o mal que suene. Este es el resto del porcentaje. Diríamos, no sé, no quiero ser exagerado, pero un 50 el amplificador y un 50 el auricular. Es ahí la diferencia. Es como la acústica de un estudio. Unos altavoces pueden sonar muy bien o muy mal, depende de la acústica del estudio. Es ahí donde yo pongo el ojo, en que la fuente pasa por aquí y de aquí va el auricular. Y el auricular recibe una gran señal o una señal mediocre, depende del amplificador de auriculares que estemos usando. Entonces, nada, muy contento con esto. Me sacó una gran sonrisa. Espero que me la siga sacando muchos años más. Y la verdad que cambio los auriculares y ya son colores ahora mismo, dependiendo de la impedancia. Entonces, qué color quiero para cada auricular. No siento que necesite nada más ahora mismo. Así que nada, se los recomiendo ampliamente a disfrutar de esta maravilla y seguimos en el próximo video. Muchas gracias.